Vamos a estudiar en esta noche, hermanos, la palabra de Dios a través de un tema que es inminentemente práctico. Un mensaje que es central en muchos aspectos de nuestra vida y por lo mismo la Escritura lo aborda de manera desarrollada en 13 versículos del Nuevo Testamento. Vivimos en un mundo, hermanos, que es irregular, un mundo que generacionalmente, hermanos, hemos visto cómo se desarrolla en medio de desigualdades cada vez más evidentes, más crecientes. Un mundo con desigualdades económicas, raciales, sociales, culturales, educativas, morales, espirituales. El mundo, por lo tanto, entendemos que es desigual. Y para darnos una idea somera, quiero hablarte brevemente de este estudio que se hizo en la Universidad de Murcia, en España, en donde el resultado es que aproximadamente el 20% de la población más rica del mundo recibe el 96% de los ingresos mundiales. El 96% de los ingresos mundiales anualmente residen o recaen en beneficio del 20% de las familias más ricas del mundo, en tanto que el 80% de la población restante pues se queda solamente con el 4% de los ingresos mundiales. Eso nos habla de desigualdades extraordinarias, una brecha social, una brecha económica humanamente insalvable. Entonces, ¿de qué nos habla esto? El mundo es desigual. Y la circunstancia de desigualdad que estamos abordando, esta desigualdad social, pues produce que el trato entre nosotros como seres humanos, ¿verdad? Como cristianos, pues igualmente siga esa tendencia. Seamos desiguales en la manera en la cual nos tratamos, nos vemos, nos percibimos, nos juzgamos, nos valoramos y nos vinculamos. Generalmente los factores que consideramos para definir la manera en la cual vamos a rendir un trato a una persona es su posición social o su posición económica. El mundo, hermanos, lamentablemente nos arrastra también como hijos de Dios a este fenómeno injusto en la interacción social. Es decir, somos una sociedad favoritista. Y ese es el tema en esta tarde, el favoritismo. Somos una sociedad favoritista y tendemos a ser una iglesia favoritista también. Y no me refiero particularmente a nuestra iglesia local, sino en términos generales. La iglesia de Jesucristo tiene esta inercia a ser favoritista. Valoramos a las personas, no por el valor intrínseco, natural que en sí misma tiene una persona, sino generalmente por lo que una persona puede llegar a tener, por lo que una persona puede llegar a saber, por lo que hace, cuál es la función que desarrolla en el contexto social, a qué se dedica, una profesión, cómo se ve, cómo viste, su nivel de popularidad, lo que ostenta, suelen ser factores que aún como personas redimidas por la gracia consideramos como elementos de evaluación para definir la forma de trato, la forma de vinculación que desarrollamos hacia los demás. Es decir, tratamos a la gente por valores meramente externos y no por la condición interna, la condición espiritual misma de una persona. Favoritismo. ¿Cómo podemos definir el favoritismo? Bueno, es el modo de actuar del que favorece o beneficia a unos en perjuicio de otros. Es favorecer a unos y este favor hacia esos termina generando un perjuicio a otros. Cuando atendemos exclusivamente las preferencias de otros, aun cuando esto representa un demérito o un detrimento hacia las demás personas. Favoritismo también es el trato que le damos a alguien en función de condiciones externas que nos parecen favorables a nosotros en relación a las otras personas. Y en la palabra de Dios específicamente, en los primeros versos del capítulo 2 del libro de Santiago, que ya hemos estudiado en su momento, esta práctica, hermanos, el favoritismo es puntualmente condenada por Dios. Puntualmente condenada por Dios. Es algo que a Dios le desagrada extraordinariamente porque va completamente en contra de su carácter. El favoritismo es radicalmente contrario al carácter de Dios. Creo que
En todos, en algún momento, hemos experimentado esa circunstancia, hemos cursado esa situación, hemos tratado a la gente con favoritismo. ¿No te ha sucedido a ti, hermano? Hemos tratado a las personas, hemos valorado a las personas o hemos preferido a las personas por su posición económica, por su posición racial, por su condición cultural y hasta por su naturaleza ministerial, ¿no? Uy, es que es el servidor de la congregación, es que ejerce cierto tipo de liderazgo dentro de la congregación. Es posible que nosotros mismos también hayamos sentido discriminación, hermanos, en función de estos factores, ¿no? Que hayamos sido sujetos de discriminación o de favoritismo en algún momento. Alguien podrá decir, es que a mí me han discriminado. Conmigo han ejercido favoritismo, pero no a favor, sino en contra. Creo que todos hemos estado en algún momento de uno y de otro lado. Es muy incómodo, hermano, el favoritismo para la persona que lo sufre y finalmente es pecaminoso para el que lo practica. Es desfavorable, es triste, es vergonzoso para quien lo sufre, pero finalmente es pecaminoso para quien lo ejerce. Fíjate lo que Dios define en relación a este tema. Deuteronomio 10:17, por favor. Deuteronomio 10:17 en el Antiguo Testamento dice: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y terrible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero dándole pan y vestido. Dios no hace, ¿qué dice la Biblia?, acepción de personas. ¿Qué significa acepción? Significa preferencia por una o más personas sin que exista una razón justificable para dar esta preferencia. Sin razón justificable. Si yo tengo a dos niños que no conozco y tengo la oportunidad de dar una cantidad de dinero a uno o a otro, pues lo correcto sería partir esa cantidad para darla equitativamente a los dos. O tener una razón justificable para favorecer al otro. Pero cuando yo no tengo una razón justificable, coherente, correcta moralmente, y aún así yo extiendo un favor por encima de otro, entonces estamos haciendo acepción de personas. Una acepción es un favor a favor de otro, en tanto que esto genera un perjuicio para otras personas. Y Dios no hace eso, hermanos. La Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Levítico 19:15 dice así: no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Entonces Dios se revela a sí mismo como alguien que no hace acepción de personas, y como hijos de Dios, ¿cuál tendría que ser nuestra forma de pensar y de actuar hacia las personas? Si somos hijos de Dios y nuestro Dios es un Dios que no hace favoritismos, por lo tanto nosotros tendríamos que conducirnos siempre hacia las personas sin acepción y sin favoritismos. Esto tiene sentido, ¿no? Porque somos hijos de Dios. Hay una naturaleza intrínseca y una condición espiritual que nos da una genética que nos lleva finalmente de manera gradual y progresiva a reflejar la naturaleza de nuestro Dios a través de la santificación. Y entonces lo que se espera de un hijo de Dios es que cada día se parezca más a su Padre, en este caso nuestro Señor. ¿Qué se espera de un hijo biológico? Pues que cada día se parezca más al Padre, ¿no? Y si cada día se parece más al vecino, dije, pues ahí habría un problema, ¿no? Algo irregular sucedió, ¿no? Entonces, no, lo que esperamos de un hijo biológico es que su parecido gradualmente y de manera progresiva en ciertos rasgos sea cada vez más semejante al papá. Entonces, lo mismo en un hijo de Dios. Los rasgos del carácter del Señor tienen que ser cada vez más distinguibles en aquellos que hemos sido sujetos de la redención por la gracia. Entonces, vemos esto. Y esto es lo que Santiago aborda en el capítulo 2, precisamente. Vamos ahí, por favor. Santiago 2, verso 1. Y fíjate la descripción que Santiago hace de este problema. Dice: hermanos míos, no tengáis vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. Con una actitud de favoritismo. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y también entra un pobre con ropa sucia, y dais atención especial al que lleva la ropa lujosa y decís, tú siéntate aquí en un buen lugar, y al pobre decís, tú estate allí de pie o siéntate junto a mi estrado,
¿Te das cuenta? Está describiendo un problema que seguramente, hermano, era manifiesto en esta congregación y por lo tanto Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, les manifiesta esta que es la voluntad de Dios y tenía que ser suministrada en enseñanza, en exhorto y en instrucción a esta congregación. No tengáis vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. Es un exhorto, es un mandato, es un imperativo. Entonces, a la luz de la gloria de Dios y la majestad del Señor, hermanos, los que servimos a Dios, es ridículo que hagamos diferenciación de personas por factores externos, tal como lo dice Santiago, por el atuendo o por la posición económica, por el vestido o por el aspecto. A la luz de la gloria del Señor, ¿cómo es que hemos podido llegar a tratar a un hermano de forma favoritista? Hacer acepción de personas. Y te recuerdo que no solamente es el factor económico, no solamente es el aspecto externo, sino tiene que ver con muchos otros elementos que en algún momento desarrollan identidad o definen una mayor factibilidad de correlacionarnos amistosamente con otros, pero en demérito de los demás. Eso no está bien. Eso no está bien. Podemos llegar a tener afinidad entre hermanos por diversos factores antecedentes. Sin embargo, la afinidad con unos hermanos no puede llevarnos a ver con desprecio de mérito a los otros que percibimos no tan afines con nosotros mismos, ¿no? No solamente es ridículo, hermano, termina siendo absurdo y lo peor, es un pecado delante de Dios. Entonces, en ese contexto, el favoritismo se registra en función de algo externo. Entonces, favoritismo o acepción de personas, de acuerdo al diccionario Vine, un diccionario sobre el griego y algunas palabras hebreas del lenguaje bíblico, se define de la siguiente manera: es el delito de uno que, siendo responsable de emitir un juicio, fíjate cómo lo define el diccionario bíblico, es un delito que comete una persona que es responsable de emitir un juicio y que muestra respeto hacia la posición, rango o popularidad o circunstancias de los hombres en lugar de examinar sus condiciones intrínsecas o naturales, prefiriendo a los ricos y poderosos a aquellos que no lo son. Esa conducta de pecado, hermano, está impregnada en la cultura, en la sociedad. ¿Por qué? Porque la sociedad es una sociedad caída. Y lamentablemente muchas veces nosotros en esa inercia terminamos desarrollando estas conductas caídas, ¿no? Mira, te voy a dar un ejemplo de la cultura en donde se puede definir favoritismo, ¿no? Cuando tú vas a una sala de cine VIP, ¿no? ¿Has ido a Morelia? Bueno, en Morelia sí hay salas de cine VIP, ¿verdad? Antes las salas de cine en la antigüedad, bueno, hace algunos años, no en la antigüedad, ¿verdad? Yo lo vi todavía, ¿verdad? Y como yo soy menor a todos aquí, bueno, también, tal vez ustedes también lo vieron, hermanos, pero antes las salas de cine eran muy grandes, eran auditorios para 1,500, 2,000 personas, ¿verdad? Y se dividía en luneta y en galería. La luneta, hermano, cobraba más, ¿verdad? Porque era la planta baja del cine y por lo tanto tenía una mayor proximidad a la pantalla. Y la galería era la parte alta, ¿verdad? Algo así como una gradería general, en donde la distancia a la pantalla era mayor y pues la gente quería estar en luneta, pero tenía que pagar para poder estar en luneta. En una ocasión un hombre mal vestido y despeinado, ¿verdad? De repente lo ven en una silla de luneta y una mujer indignada le dice: usted debería de estar en galería. Y el hombre le dice: pues ¿de dónde cree que me acabo de caer? Se cayó de galería, hermano. No tenía que estar ahí, porque no podía pagar, pero bueno, automáticamente por gravedad llegó a luneta, ¿no? Hoy existen las salas VIP, hoy ya no tenemos ese problema, ¿no? De hecho, hoy las salas se han reducido mucho de tamaño y hay quienes preferimos, hermanos, pagando la misma cuota, estar en la parte de atrás porque a la distancia parecería que se aprecia mejor la pantalla, ¿no? Pero sí tenemos estas salas VIP, ¿no? Con asientos mucho más espaciosos. Parece que estás llegando a una zona lujosa, el respaldo de los asientos muy amplios, muy cómodos, es mucho más reclinable.
Pero el problema es que el trato que le dan esas personas es mucho más amable y es mucho más cordial. Ahora, el tema no es el espacio, porque una persona que paga por ese espacio merece ese espacio. El problema es la amabilidad y la cordialidad que le dan a esas personas en relación a la gente que no entramos a las salas VIP. Ese es un ejemplo claro de acepción de personas, de favoritismo. Ahora, si el mundo se comporta de esta manera, entendemos que es absolutamente normal. El mundo no puede encajar en el estándar de Dios. El problema es cuando esta práctica se da dentro del cristianismo, cuando tratamos de forma diferente al que tiene menos o puede menos en relación al que tiene más o puede más. Los cristianos somos llamados a vivir en ese sentido contra la cultura, contraculturalmente, no a terminar haciendo lo que la cultura habitualmente hace. Entonces, eso es algo frecuente, tratar a los demás en relación de lo que tienen, de cómo se ven, de cuánto poseen, de cuánto saben, y no en función del valor intrínseco que tiene una persona. Cuando digo intrínseco, hermano, es un valor propio de la naturaleza, es algo inherente, es algo natural, es algo con lo que Dios le ha dado origen a algo o a alguien. Y ese tendría que ser el factor a considerar para definir el valor con el cual trataremos a alguien más, el valor intrínseco, no el valor aparente o externo, hermanos. Y el valor intrínseco de toda persona es la imagen de Dios al interior de ella. Redimidos y no redimidos, la imagen de Dios ahí está presente. Ahora, no estoy diciendo que no es válido tener afinidad con algunas personas con quienes compartimos ciertos gustos, por ejemplo, ciertos hobbies. Tal vez sea más sencillo relacionarme de primer momento si la persona con la cual estoy vinculándome tiene la misma afición que yo por un deporte, por ejemplo, que otra persona que tiene una afición por las artes o las ciencias, en tanto que yo no tengo afición por eso, sino por el deporte, tal vez tenga más facilidad para desarrollar afinidad con esa persona. No, eso no está mal. Lo disfuncional es tasar con mayor valor a alguien porque tiene algo o puede algo que me lleva a considerarlo como si fuera mejor a otros. Eso está mal. Cuando la motivación a convivir o a considerarlos de forma especial es por lo que tienen, por lo que saben, por lo que dicen que son o por lo que dicen que pueden hacer. Eso está mal. Y Santiago pues establece el ejemplo en una condición de vida cotidiana dentro de las congregaciones, porque era algo que se registraba dentro de la iglesia del primer siglo. Y si entonces sucedía, hermanos, ¿creen ustedes que puede llegar a sucedernos a nosotros? Sí, por supuesto que sí. Por supuesto que puede llegar a darse esa. Mira, yo te voy a decir en qué segmento de la congregación. Se puede dar en cualquier segmento, ¿eh? El segmento de adultos, ¿verdad? Puede darse, pero va a llegar a ser más visible en el segmento de los jóvenes o en el segmento de los adolescentes. Más visible, más patente, ¿no? Más distinguible. Pero en ninguno de los segmentos de una iglesia cristiana tendría que registrarse este fenómeno, porque es anormal, es una disfunción, es atípico de la condición redimida. Entonces, el problema no está en la cordialidad que se le da al rico, no se trata de eso, sino en tratar al pobre con menos cordialidad. Ese es el problema, ¿no? Porque ahora vamos a ver a los que más tienen como, ay, no, a usted ni lo saludo para no, no se trata de eso. El problema no es la cordialidad con la que tratamos a una persona que sabe, puede, aparenta, tiene o no. No, el problema es que no tratemos con la misma cordialidad a la persona que no tiene tanto. La diferencia en el trato y en la valoración de una persona en relación a lo que proyecta externamente es donde reside el pecado. En eso, hermano, sí hay maldad. Sí hay maldad. Y es triste cuando vemos a nuestros adolescentes o a nuestros jóvenes con actitudes de maldad entre ellos, ¿no? Haciendo acepción de personas, unos con otros, ¿no? Pero también se da en la población adulta de la congregación, aun cuando seguramente es más fácil disimularlo porque tenemos ya desarrollado el factor de convivencia social en factores de conveniencia, ¿verdad? Es conveniente manifestarme de tal forma, aun cuando en mi corazón puedo estar haciendo acepción de personas. Cuando analizamos cuál es la motivación para tratar a alguien con favoritismo, bueno, generalmente encontramos
la idea del beneficio que esa persona puede representar para mi persona. O sea, yo me voy a relacionar con esa persona, le voy a dar algo más de mi conducta, algo más de mi persona, porque de ella considero que puedo obtener algo que me va a favorecer, algo que va a ser beneficioso para mí. Y eso nos lleva también a tratarlo de mejor forma. Hemos escuchado la palabra adulación. ¿Qué es la adulación? Bueno, la adulación, hermano, podría ser considerado como el extremo del favoritismo. Adulación, hermano, de acuerdo al diccionario, es una alabanza exagerada, generalmente interesada, que hace una persona para conseguir el favor de otro o ganar su buena voluntad, ¿no? Cuando alguien hace exclamaciones de alabanza, de exaltación, de reconocimiento, ¿verdad? Exageradas, con el único propósito de obtener un beneficio. A veces ni siquiera material ni económico, sino buscan la valoración estimativa y creen que la estimación de aquella persona la pueden obtener a través de la adulación. Y esto es tan desagradable, ¿no? Es tan desagradable ser un adulador, pero ser adulado es nauseabundo, hermano. Bíblicamente es algo que no debería de registrarse en la congregación. Mira, hay una generación de personas, la generación X, ya ves que sociológicamente se hacen estas estratificaciones en función de los periodos en los que nacieron un grupo de personas, ¿no? Y entonces tenemos a los millennials, hoy creo que estamos en la generación Z, ¿no? Los centennials, bueno, los millennials, ¿verdad? Pero hubo una generación llamada la generación X, hermanos, nacidos entre 1970 y 1986. ¿Quién está ahí en esa generación? Entre los 70s y 86. Pues ahí estamos, una buena mayoría, o sea, los chavorrucos, pues, ¿no? Creo que podremos llevar ahora esa generación a esa denominación, ¿verdad? Pero bueno, sucedió algo particular en esa generación. Se comenzó a generar una integración de subgrupos sociales en función de características externas específicas que los diferenciaban entre sí. Y es ahí donde comienzan a surgir en las escuelas, por ejemplo, las universidades, las preparatorias, los nerds, o las popis, o las bonitas, o los fresas. Esa palabra de fresa es de la generación X, ¿no? Es que tú eres de los fresas, ¿no? Tú eres de los nerds. ¿A cuál pertenecíamos, hermanos? Si tú echas atrás tu memoria y formaste parte de un grupo social, seguramente fuiste segmentado. Alguien te etiquetó y por eso se le definió la generación X. Y lo triste de esto es que lo que los hacía diferentes, en vez de vincularnos y unirlos, los dividía, los segregaba, los discriminaba o favorecía a otros. Tú eras una persona con cierto nivel intelectivo, no te costaban tanto trabajo las materias, te gustaba el estudio y ya eras un nerd. Y los nerds no eran los más populares. Y entonces eras estudioso, pero no querías ser nerd, pero tampoco podías ser fresa. Y entonces había una crisis existencial. Y cuando el fresa tenía cierto nivel de intelecto por encima del promedio, que quisiera ser nerd, pero no se animaba a manifestarlo públicamente por el miedo a ser segregado del grupo al que pertenecía. Es un problema eso, ¿no, hermano? ¿De dónde deriva eso? De la condición caída y pecaminosa del ser humano. Esto jamás ha existido, evidentemente, en el corazón de Dios. La pregunta es, ¿eso podrá suceder dentro de la congregación? ¿Eso podrá registrarse dentro de la iglesia cristiana? ¿No? Otra forma de favoritismo la vemos en esta caballerosidad masculina que aumenta proporcionalmente con la belleza femenina, ¿no? Más bonita la mujer, más caballeroso es el individuo, ¿no? Igualmente sucede con las mujeres, un trato o gesticulaciones con mayor afecto cuando el individuo es bien parecido que cuando no lo es. Bueno, hermanos, somos por naturaleza favoritista. Y ese es el diagnóstico. Muchas veces evitamos a quienes tienen, por ejemplo, impedimentos físicos. Y somos más abiertos a conversar con los que son más importantes, a darles nuestro tiempo y atención a los que pueden representar un beneficio particular para nosotros, porque nos dan prestigio
Y cuando creemos que esa persona ya no nos reporta beneficio, la olvidamos y la sustituimos. Hermano, eso es miserable. Es un pecado. Y se da en todos los ámbitos. Por ejemplo, el vendedor que trata mejor al que le compra más, cuando la responsabilidad del vendedor es darle la misma calidad de servicio y atención a todos sus clientes, punto y se acabó, sin importar la cuantía, ¿no? El médico que le da más atención al caso que le representa más prestigio, por ejemplo. O el padre que trata mejor al hijo con el que tiene mayor identidad o con el que es más afín, y eso termina hiriendo la personalidad del otro. O el pastor que es más gentil con el miembro de la congregación que diezma más o que sirve más en la iglesia. Eso se da, hermanos, dentro del pueblo de Dios. Entonces, Santiago nos da 5 razones por las que el favoritismo no puede formar parte de nuestras vidas como hijos de Dios. Y la primera razón la encontramos en el versículo 4. Santiago 2:4 dice así: no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Fíjate, no vienen a ser ustedes, al hacer distinción de personas, jueces con malos pensamientos. ¿Qué significa esto, hermanos? Que nuestros criterios de juicio son pensamientos malos. Juzgar a la gente por la forma en la que se viste, dice Santiago, es maldad. Juzgar a la gente por cualquier factor externo a su vida es maldad. Darle una mayor consideración a lo externo que a lo natural, a lo intrínseco, es maldad. Y el punto es que hay cristianos que tratan a la gente por la marca de ropa que utiliza, el carro que maneja, la educación que tiene o la posición que tiene dentro de un ministerio. Iglesias que, y esto es tan frecuente en nuestros días, iglesias que segmentan a la gente por grupos. Los mismos líderes segmentan a la iglesia por grupos y tienes entonces a un grupo de personas por sus habilidades, ¿no? Discipulados, hermanos, en función de factores externos. El estudio de empresarios. El estudio de empresarios. ¿Has estado en alguna congregación? No, tal día, tal hora, el estudio de empresarios. Y llega el hermano que vende chicle pensando que tiene su empresita. No, usted no, empresarios, por favor. A ver, tráigame por favor los estatutos de su empresa, ¿no? Mínimo una asociación civil. Estudio de empresarios, ¿qué es eso? O el estudio de profesionistas. Y llega el hermano con su grado de cuchara 1 y mezcla 2 y no lo dejan entrar. No, a ver, ¿dónde está su certificado, hermano? Discúlpeme. Cuando tengamos un estudio de obreros, si remotamente en algún momento lo tenemos en la iglesia, ya lo invitaremos, pero este es el estudio de profesionistas o el estudio de mujeres emprendedoras. La pregunta para esos ministerios y líderes sería: ¿de dónde sacan eso? ¿Dónde está eso en la palabra de Dios? Es radicalmente contrario a los preceptos escriturales, totalmente distinto. Pero solemos convertirnos en jueces con malos criterios y malas intenciones, y eso está mal. La Biblia no lo permite. La segunda razón, versículos 5 y 6. Dice así: hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. Lo que está diciendo aquí Santiago es: el favoritismo lleva a maltratar y a deshonrar a aquel que Dios ha decidido honrar. La Biblia dice que Dios ha honrado al pobre. Y el favoritismo nos lleva a deshonrar a aquel que Dios ha decidido honrar. No deberíamos de honrar lo que Dios honra, hermanos. No es la lógica, no es la inercia que nosotros en nuestro cristianismo tendríamos que desarrollar como hijos de Dios. ¿No serán mucho más justas, hermanos, y altas las razones que Dios tiene para honrar a una persona que las razones que nosotros tenemos para honrar a las que decidimos honrar? Por supuesto que los motivos de Dios, hermano, no tienen comparación. El Salmo, 1 Samuel 2:30 dice lo siguiente. 1 Samuel 2:30 dice: porque yo honraré a los que me honran
y los que me desprecian serán tenidos en poco. Entonces, hermanos, si Dios ha decidido honrar al pobre, hermano, haciéndolo partícipe de su herencia espiritual, nosotros somos llamados exactamente a hacer lo mismo, hermano. Mateo 5:3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Aquí claramente no se está definiendo la condición socioeconómica de una persona, sino la condición espiritual. Bienaventurado aquel que entiende que sin Dios es el más miserable de los seres humanos, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, tanto en lo espiritual como en lo socioeconómico, Dios decide honrar a las personas con carencias, a las personas en pobreza. Ahora, Santiago no está diciendo que la iglesia, hermanos, solamente tiene que estar constituida por pobres, sino que dentro de una iglesia siempre hay pobres. Hermanos, en nuestra congregación hay pobres. Y dice la Biblia que Dios ha decidido honrarlos. ¿Cómo entonces nosotros podríamos deshonrarlos? ¿Por qué? 1 Corintios 1:26 dice así: pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Aquí ya está hablándole a toda la congregación y en algún momento hemos estudiado este verso, pero dice claramente y de manera llana, vuestra vocación. ¿Quién de ustedes, hermanos, entre ustedes no hay muchos sabios, dice, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios? O sea, la iglesia cristiana está desde la dictaminación del Señor constituida por personas que en el mundo éramos necias y débiles, ¿no? O sea, que no nos lleguemos a sentir ni de los ricos, ni de los poderosos, ni de los sabios del mundo. No, dice el Señor, al contrario, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Entonces, ¿quiénes éramos antes de Cristo? Si somos directos en esta información escritural, éramos necios, éramos débiles, éramos viles y éramos menospreciados, hermanos. ¿A fin de qué? De que nadie se jacte o se enorgullezca en la presencia de Dios. No, Dios seguramente me salvó porque soy bien bonita. No, Dios seguramente me salvó porque pues el Señor ve, ¿no?, la categoría, ¿no? El Señor sabe escoger y pues obviamente me escogió. No, hermano, no. Dice la Biblia que no hay nada que delante de Dios pueda llevar a una persona redimida por su gracia a jactarse o a enorgullecerse delante de Él. La redención, hermano, en el caso general fue por gracia. Entonces nadie puede llegar diciendo yo valgo, yo poseo, yo tengo, yo soy. No, el que viene en esa actitud a buscar a Dios, nunca lo va a encontrar. Jamás. Entonces, en la iglesia hay una alta composición de personas sin abundancia de bienes materiales, de escasos recursos, hermanos. Y su condición no puede ser factor de demérito en nuestro corazón. Tenemos que honrar lo que Dios honra. El favoritismo nos lleva entonces a deshonrar lo que Dios honra. En tercer lugar, versos 6 y 7, dice así: pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? Fíjate, deshonran al pobre, pero perdieron de vista que los ricos son los que los maltratan a ustedes también. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre ustedes? Es decir, ¿no son los ricos los que suelen blasfemar el nombre de Dios? Fíjate lo que está equilibrando aquí el apóstol Santiago. Ahora, obviamente, nuevamente, no recalco, la Biblia no tiene nada en contra de los ricos, de los que tienen más. Hay muchísima gente llamada y usado por Dios que es rica. Y son una bendición y entienden para qué es su riqueza, es para la gloria de Dios. No, sino que el favoritismo nos lleva a honrar a los que deshonran a la iglesia. Eso es lo que está diciendo Santiago. Y en el caso particular de estos dos versos, en el primer siglo la iglesia era perseguida por estos poderosos. Por eso dice, ellos son los que los arrastran a ustedes a los tribunales y quienes blasfeman el nombre que está sobre ustedes. Entonces, hermanos, el ser rico, el tener bienes materiales, no es un criterio de honra dentro de la iglesia.
Tampoco de deshonra, por supuesto, ¿no? Pero el ser rico, tener más, no es un criterio de honra dentro de la iglesia, ni fuera de la iglesia para el cristiano. No es un factor a evaluar para definir el trato que le darás a esa persona. Como iglesia tenemos criterios diferentes para honrar a la gente y no es la riqueza. No es la riqueza, hermanos. Entonces no se trata de menospreciar al rico, por supuesto, sino que el trato tiene que ser igualitario para todos sin importar la condición material que tienen, porque el valor interno, hermano, nos hace a todos absolutamente iguales, sin importar nuestra condición económica o social. Nuestra vida de redención es el factor interno que nos da identidad general a todos como hijos de Dios. En Cristo Jesús todos somos iguales. Y si alguien todavía dice, no, pero es que yo estoy más guapo, no es que yo estoy más bonita, no es que yo tengo más, pues es que tú no tienes a Cristo Jesús en tu vida. Y aun cuando creas que eres o tienes más sin Cristo, no tienes ni eres nadie, nadie. Vil, débil, menospreciado, es lo que la Biblia dice que eres sin Cristo. Y esto éramos los que hoy tenemos a Cristo, para que ante su gloriosa presencia no encontremos ningún factor que nos pueda enorgullecer delante de Él. La cuarta razón en los versos 8 y 11, hermano, dice así: si en verdad cumplís la ley real, conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere aún voy a volver a leer el verso 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos los demás puntos de la ley. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Entonces, la cuarta razón por la que el favoritismo no puede ser parte de nuestra vida es que representa una violación a la ley real. La ley real. Y cuando hablamos de realeza dentro del contexto jurídico de Dios, dentro del contexto legal de Dios, estamos hablando de la más alta de las reglas, la más alta de las leyes, la jurisdicción más grande y más alta. Y es la ley del amor. Mateo 22:36. Maestro, le preguntaron al Señor, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? O sea, la ley real, ¿cuál es, Señor? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, si tú amas a Dios sobre todas las cosas y amas a tu prójimo como a ti mismo, simplemente vas a estar viviendo dentro del estándar de Dios. ¿Quién de aquí quiere estar dentro del estándar de Dios, hermano? Pues todos, obviamente. Ahora, ¿podemos estar en el estándar de Dios? Hoy sí. ¿Por qué? Porque esta ley real, que en el pasado era una condición normativa que tenía que ser ejercida por vía de la coerción de un factor externo, porque el ser humano por naturaleza no ama a Dios ni ama a su prójimo, pero tenía que ser obligado por la ley, hoy por la redención. Esta ley real fue echada dentro de nuestro corazón por Cristo Jesús. Oye, hermano, ya no lo hacemos porque alguien me obliga, alguien me presione, alguien me coercione. Hoy lo hago porque forma parte de mi condición genética espiritual redimida. Y entonces honro lo que Dios honra. Amo a Dios y amo a mi prójimo. O sea, todos estamos en la condición de cubrir el estándar que Dios establece. La realidad es que termina siendo muchas veces ser muy complicado, termina siendo muy difícil lograr el estándar. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza humana nos obstaculiza para esto. Y por eso Cristo vino, hermano. Justamente por eso Cristo vino. Cristo vino porque la instrucción de Dios para cualquier ser humano simplemente, hermano, era imposible. ¿Y cuál era la instrucción de Dios? Que seamos buenos. Y ningún ser humano puede ser bueno por sí mismo, ninguno. Ese es el estándar de Dios. Fíjate cuál es el estándar de Dios. Mateo 5:48. 5:48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial
que está en los cielos es perfecto. Ese es el estándar de Dios. Pregunta, ¿ya llegamos? ¿Pero somos redimidos? ¿Y ya llegamos? Nos falta, hermanos. Y la perfección, hermanos, aquí del griego teleios significa alcanzar el propósito, terminarlo, completarlo, algo que ha alcanzado la madurez. Eso significa perfección. Y la voluntad de Dios es que seamos maduros. La voluntad de Dios es que alcancemos el propósito por el cual fuimos diseñados en condición humana, y después de la caída fuimos redimidos por la gracia salvífica de Dios por vía del evangelio de la gracia. Una vez redimidos por la gracia, tenemos un objetivo perfectamente definido. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el horizonte más amplio del cristiano? ¿Cuál es el objetivo del cristiano? Ser conformes a la imagen de Jesús. Exactamente. Ser conformes a la imagen de Jesús. Entonces estaremos alcanzando el propósito por el cual fuimos diseñados en redención, hermanos. Eso significa ser perfectos. Y la perfección no solamente es un término de acciones, no es que yo estoy haciendo todo lo posible, no, es un tema de motivaciones. Tus acciones tienen que estar motivadas. Las buenas acciones con motivaciones malas, hermano, igualmente se corrompen. No solamente es la acción, la motivación tiene que ser igualmente buena, pura, pacífica, amable y llena de buenos frutos, digna, bíblica, espiritualmente aceptable para Dios. La motivación. Hay pobres en la congregación y entonces yo como pastor en la noche me voy a infiltrar en la Aurrera, en el Walmart del Soriana, y voy a hacer un saqueo general para que nunca haya hambre dentro de la congregación, Casa de Oración Uruapan, para que tengamos un granero abundante, extraordinario. A ver, dime una cosa, ¿el fin es bueno? Sí. ¿El medio es lícito? No. Entonces no, hermanos. O sea, tenemos que cuidar los medios, tenemos que ver las motivaciones y tenemos que ver los fines. Eso significa ser perfectos delante de Dios. Entonces, si yo trato a una persona de manera correcta, ¿es correcto? Sí. Pero si mi motivación es obtener un beneficio de esa persona, la motivación es vil. Por lo tanto, la acción también terminará siendo corrupta. Involucra que el corazón no debe de tener un asomo de orgullo, un asomo de mentira, un asomo de falsedad. En ninguna de nuestras relaciones, ni orgullo, ni mentira, ni falsedad. Nos hemos relacionado entre nosotros con orgullo, con mentira oculta, por supuesto, y con falsedad. Habría que contestarnos, ¿no? Cosas que son invisibles, pero ahí están. Y en el corazón no tendría que existir nada de esto si somos hijos de Dios. Entonces, para alcanzar esta perfección, lo primero que necesitamos es reconocer que no la podemos alcanzar. Entonces, lo que nos resta es acudir y reconocer con humildad que somos limitados para lograrlo delante de Dios. Reconocer el pecado y creer en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. El resultado es que seremos salvos, no porque seamos perfectos, sino porque hemos confiado en aquel que sí es perfecto, nuestro Señor Jesucristo. Efesios 2:8, fíjense cómo versa: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, mis obras no son para ser salvos, sino que mis obras son la consecuencia de haber sido salvado por Cristo. Por pequeño, hermano, que pudiera llegar a parecernos este mandato de no hacer acepción de personas, de no ser favoritistas, Santiago dice que si has violado este mandamiento, que nos parece de poca importancia, hemos violado toda la ley de Dios, hermanos, toda. Para ser un transgresor de la ley no necesitamos ser homicidas o ladrones, no, hermanos. Basta que hayamos transgredido un pequeño mandamiento, un pequeño principio, que no amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, o que no amemos a Dios con todo nuestro corazón, y de esa forma estaremos transgrediendo la ley de Dios. ¿Qué tenemos que hacer para no ser favoritistas, hermanos? Primera de Juan 4:8 dice así: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Tú eres favoritista, te falta amor.
no sabes amar. Haces acepción de personas en tu vínculo social, en tu núcleo social, en tu grupo comunitario, dentro de la iglesia, en tus negocios, en tu familia, en tu comunidad. Entonces te falta amor. Te falta amor. ¿Y por qué te falta amor? Porque no tienes conocimiento de Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces no amas porque no conoces a Dios. ¿Qué significa esto? Que si aumentamos nuestro conocimiento de Dios a través de la palabra, entonces gradualmente el Señor va a cambiar nuestros corazones de forma que, de manera natural, dejaremos el favoritismo atrás de nuestras vidas. Comenzaremos a experimentar misericordia, piedad, gracia hacia los demás, compasión por el otro. Comenzaremos a ser pacientes con el otro, tolerantes con el otro de manera natural. Soportaremos al otro de manera natural. ¿Te acuerdas del principio que hace tiempo estudiamos? Soportamos lo que amamos, ¿verdad? ¿Por qué soportas a tu mascota que cada vez que llegas a tu casa ya te hizo 1000 destrozos y no la echas con una patada a la calle? Porque la amas y por tanto la soportas. ¿Por qué soportas a tu bebé cuando a las 3 de la mañana grita, llora y le tienes que cambiar el pañal? Pues porque lo amas. Cosas que son difíciles de soportar, las soportamos por amor. Entonces, ¿qué necesitamos para amar? Conocer a Dios. Si tú no amas es porque no conoces a Dios. Eres favoritista, es muy sencillo, no conoces a Dios. Y la quinta razón por la que el favoritismo no puede formar parte del cristiano es porque hay un juicio que nos espera. Y debemos caminar con ese juicio siempre en la mente, en el corazón, latente, hermanos, constante. Hay un juicio que nos espera. Santiago 2:12 dice: así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Quiere decir que como hijos de Dios tenemos que hacer y hablar con el entendido permanente de que seremos juzgados por esta ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfará sobre el juicio. Entonces, el hablar y el hacer constituyen todas las acciones humanas, hermano. Todo lo que nosotros efectuamos, toda forma de acción, se define en función de lo que hacemos y de lo que hablamos. Y entonces lo que tenemos que hacer y hablar, hermano, tiene que ser hecho sin discriminación, sin favoritismo, sin acepción, tomando en cuenta que seremos juzgados por la ley de la libertad. Esta ley de la libertad, la ley, hermano, nos dice que no podemos llenar este estándar, pero Cristo nos ha libertado cuando Él muere por nosotros en la cruz del Calvario. Y ahora yo no soy justo porque cumplo la ley, sino porque Él cumplió la ley. Y soy salvo porque puse mi confianza en Él. Esa es la ley de la libertad. ¿Y qué sucede? Sabiendo que nuestras obras serán consideradas, ya no para un juicio de vida o de muerte, no, pero sí para estar ante un Dios habiéndole obedecido o habiéndole desobedecido. Tenemos que caminar con esa conciencia permanentemente, no para vida o para muerte, porque ese juicio ya fue juzgado en el cuerpo de Cristo, en la cruz. Por su gracia y misericordia, esa obra sustitutiva, esa obra representativa de mi culpabilidad humana. El que no pecó por mí se hizo pecado para que yo fuese hecho la justicia de Dios en Cristo. Él no pecó, pero la culpa por mi pecado fue depositada sobre Él. Y entonces, hermano, yo fui hecho libre por ese sacrificio y ese juicio. Entonces, sabiendo que en condición cristiana sí seremos juzgados por el nivel de obediencia o desobediencia delante de Dios, tenemos que mantener esa conciencia viva permanentemente. Esto nos va a llevar inequívocamente a mejorar nuestra práctica diaria en lo que hacemos y en lo que hablamos. Cuando una persona es apresada, generalmente le dicen: mire, todo lo que usted diga puede ser usado en su contra. ¿Sí? ¿Lo has experimentado o lo has visto al menos en la tele, no? En una serie policíaca, en una película, cuando aprenden a una persona, los oficiales de policía le dicen:
Tiene derecho a guardar silencio porque todo lo que diga a partir de ese momento puede ser utilizado en su contra. ¿Y cuál es el efecto que esto tiene? Pues el apresado no habla, se queda callado por miedo, ¿no? Bueno, ¿qué tan real es para nosotros, hermanos, el juicio final de Dios sobre nuestra calidad de vida cristiana? ¿Qué tan importante y crucial es en nuestra conciencia el tribunal de Jesús, donde seremos evaluados por el nivel de eficacia y obediencia que hayamos desarrollado como sus hijos mientras estuvimos en el cuerpo? Ese es un tribunal en el que sí vamos a estar presentes, hermanos. ¿Es real para nosotros ese juicio? ¿Sabes que todo lo que digas puede ser usado en tu contra? ¿Sí lo sabemos? ¿Sabes que todo lo que tú hagas puede ser usado también en tu contra? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vivir a la luz de esa verdad, a la luz de esa realidad. 2 Corintios 5:9 dice así: por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serles agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Fíjate lo que está diciendo Pablo. Ya sea que estemos con ustedes o lejos de ustedes, nuestra determinación es ser siempre las mismas personas, serles agradables. Es decir, que en el apóstol Pablo no había favoritismos, no había discriminación de personas, no había murmuración. ¿Cuál es la definición de murmuración? Cuando tú hablas mal de alguien, cuando ese alguien no está presente, estás murmurando de esa persona. Y el apóstol Pablo dice, nosotros decidimos serles agradables estando presentes o estando ausentes. Y dice, ¿por qué? Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Y cómo crees que Pablo quería ser evaluado en el tribunal de Cristo? ¿Aprobatoriamente o reprobatoriamente? ¿Cómo crees que Pablo quería ser encontrado por el Señor? ¿En obediencia o en desobediencia? Obviamente en obediencia. Y continúa diciendo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea que sí hay un juicio para los cristianos. Y no es el juicio final del trono, del gran trono blanco. Es el tribunal de Jesús. Por la gracia del Señor no es el juicio para vida o para muerte. No, hermanos, ese juicio fue juzgado en el cuerpo de Cristo a nuestro favor en la cruz. Pero sí es el juicio de la eficacia, la valoración, el escrutinio, la forma en la cual estamos constantemente siendo censurados celestialmente, cósmicamente, por lo que decimos y lo que hacemos. Y entonces lo que decimos y hacemos tiene que ser hecho, tiene que ser hablado todos los días a la luz de la conciencia de este juicio en el que vamos a estar delante de Dios. Y vamos a recibir según lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, bueno o malo. Pero ¿qué pasa con el que no vive de esta forma, hermano, de manera íntegra? No será recompensado. No será recompensado. No sé si en alguna ocasión has estado en una celebración, por ejemplo Navidades, ¿no?, donde se acostumbran intercambios de regalos. ¿No? Pues no es pecaminoso darse un regalo, ¿no? Eso es una muestra de la generosidad de Dios. Y hay quienes dicen, ay, eso es pagano. Pues entonces también es pagano dar regalos en tu cumpleaños. También sería pagano ejercer un acto de gracia y misericordia comprándole un par de zapatos a quien lo necesite. Eso es un regalo, ¿no? No, dar nunca será pagano, al contrario, dar siempre es un signo de gracia, ¿no? Pero no sé si te ha pasado que se hace una reunión donde hay un intercambio de regalos y resulta que todos se dieron, fulanita le dio a sutanita, menganita le dio a prenganita y así, ¿no? Rosita a Lolita y Lolita a Panchita y Panchita a Clementina y Clementina a Sarita y Sarita a Pedrita, pero al final de todo el intercambio de regalos, tú no recibiste regalo. Se siente medio feíto eso, ¿no? Porque ¿cómo te hace sentir eso? Te hace sentir chispas. Pues si estoy aquí, estoy entre todos, estoy en el festejo, comí lo mismo, bebí lo mismo, el mismo postre, pero como que nadie me tomó en cuenta, ¿no? Te sientes algo así como el frijolito en el arroz. Se siente gachito, hermanos. ¿Habrán pensado en que yo también tendría que estar aquí? ¿De verdad me habrán invitado? Me colé, a ver, reviso, ¿no? Porque nadie me dio nada. Bueno,
en una proporción mucho más grande va a suceder en el tribunal de Cristo, donde todos los que habiendo sido obedientes reciben premiaciones, dice la Biblia, coronas, galardones, premios, reconocimientos. Y el hermano fulanito, ¿verdad? Méndez, por su fidelidad al Señor a lo largo de 95 años de convertido a Jesucristo. ¡Ah! No, ¿tú crees que van a haber aplausos o no ahí? Claro. Y el hermano Perenganito Sánchez, porque resistió hasta la muerte en fidelidad a Cristo cuando todo mundo en su sociedad lo negó. Y fulanito de tal, porque él fue comido por caníbales, por llevar el evangelio, ¿verdad? Y cosas así vamos a escuchar en el tribunal de Jesucristo, hermanos. Pero que tu nombre no sea mencionado entre los obedientes y no recibas premio, galardón, corona, gratificación, reconocimiento, porque no fuiste fiel a partir de tu conversión a Cristo, porque te gustaba hacer acepción de personas, porque te gustaba hacer favoritismos, porque te gustaba juntarte con los bonitos, las bonitas, y los feitos no, con los de cierta posición, porque podemos hablar de lo mismo, de ropa, de marca, de tecnología, de hábitos, de a dónde comí, dónde fui, el carro que traigo o el carro que trae mi mamá, etcétera, pero no con sutanita, porque no, ella no está a nuestra altura. ¿Y quién crees que va a estar en una buena altura ante el Señor en ese tribunal? Aquella o aquel que fue menospreciado, segregado, echado a un lado. Aquel que entendía que como vil y menospreciado del mundo, el Señor lo extrajo de ahí, y no hay nada de lo que se puede enorgullecer delante de ese Dios, digno, glorioso y eterno, sobrenatural, todopoderoso, lleno de gracia y gloria. Y entonces entienda que todo lo que se hizo fue por su gracia. ¿Cómo queremos estar en el tribunal de Cristo, hermanos? ¿Cómo? Entonces tenemos que vivir a la luz de esa realidad. Seremos juzgados. Todo lo que digamos y hagamos será pasado por ese estándar a la luz de Cristo. Entonces, conclusión. Cuando somos favoritistas, no solamente somos ridículos, somos absurdos, sino que también somos pecaminosos en extremo. ¿Por qué? Número 1, porque va en contra del carácter de Dios. Número 2, porque debemos de honrar lo que Dios honra. 3, porque honramos más bien a los que ofenden a Dios. 4, porque violamos la ley real de Dios, que es el amor. Y 5, porque ignoramos el juicio final para los cristianos. Por esas 5 razones, hermanos, que vimos ahorita a detalle, no podemos permitirnos ser favoritistas, ni en la iglesia ni fuera de la iglesia. Entonces, si el tema es abordado en 13 versículos es porque representa un problema serio en el corazón de los seres humanos. ¿Qué tenemos que hacer? Pues ser humildes delante de Dios, humillarnos y pedirle, Señor, ayúdanos a revisar la forma en la cual estoy viendo a las personas, la manera en la que estoy tratando a las personas, los motivos por los que me relaciono con ciertas personas. Señor, ayúdame, por favor. Y concédeme, Señor, la gracia, la capacidad, la inteligencia, la sabiduría bíblica por tu Espíritu Santo que me permita darle el lugar y la honra que todas las personas ya han recibido de ti al haber sido hechas a tu imagen y a tu semejanza, Señor. Una vida de oración y una vida de humildad delante de Dios, una vida de meditación bíblica que nos lleve a conocerle más y a vivir como Él quiere que vivamos, a ser como Él es, hermanos. Un Dios sin acepción, un Dios sin favoritismos. ¿Correcto? Vamos a orar. Bendecimos tu nombre, Señor, porque tú eres Dios de dioses, Señor de señores.
grande y poderoso, temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Tú eres Dios, Señor, tú eres así. Y nosotros no por mérito ni virtud, sino por tu gracia somos tus hijos. Por ese don de fe que nos has dado al creer en ti, en la verdad absoluta y eterna. Señor, somos llamados a ser como tú eres, a ser como tú eres, equilibrados y justos, mi Dios, misericordiosos. Ayúdanos, ayúdanos, mi Dios, y que esto bendiga mi vida, mi familia, mi iglesia. Que esto sea visto en el mundo y seamos distinguidos como gente radicalmente diferente al mundo. Que con esta actitud humilde, Señor, yo pueda penetrar en el mundo, así como la sal en la carne para preservarla, así como la luz en la tiniebla para disiparla. Que con esta humildad pueda disipar las tinieblas que tú ya disipaste por tu gracia en mi propio corazón, en esa mente entenebrecida en la que antes vivía, reprobada, donde el favoritismo era parte de mi vida. Ser selectivo con las personas era parte de mi vida. Hoy no, Señor, porque la luz ha llegado a mi mente y a mi corazón por el Evangelio, por el poder del Espíritu Santo, y por lo tanto, mi Dios, hoy puedo ver a los demás como tú los ves, tratarlos como tú los tratas, amarlos como tú los amas, sin acepción de personas, y para la gloria y la honra de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien.